Buenos días. Vamos a dar inicio a la charla. Puede invocarse la fuerza mayor o caso fortuito o la licencia temporal para suspender los contratos de trabajo ante la emergencia ocasionada por el COVID-19 en el marco de la estrategia UDA desde casa. Mi nombre es Álvaro Villadiego, papá de Emanuel, abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho, asesor, consultor, litigante en el área del Derecho Laboral y de la Seguridad Social y del Derecho Administrativo, docente del área de Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad de Antioquia. Antes de iniciar, es importante aclarar que las respuestas a las preguntas las dejaremos para el final. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas. Aquellas personas que les guste las preguntas les van dando like. Eso va incrementando el número de like. Hay una persona que nos va a colaborar con la selección de ellas. Dependerá también del número de like que se les dé. Muchas veces serán repetidas, entonces la filtrará. Y al final, entonces, haré mi intervención en relación con la contestación de las preguntas. Vamos entonces a iniciar esta intervención y para ello me voy a apoyar entonces de un contenido para ir esbozando cada uno de los temas que se plantearon para esta charlita. Vamos a hacerlo a través de 4 momentos. En uno de ellos vamos a mirar los antecedentes de emergencia relacionados con el artículo 215, que ya vamos a mirar que anteriormente, muy reciente, hace 2 años, no mucho, también hubo una declaratoria de emergencia. Posteriormente, como segunda ocasión, miraremos las funciones de vigilancia y control que tiene el Ministerio del Trabajo en lo que corresponde a las atribuciones y sanciones y en lo que no está facultado. Como tercer punto, hablaremos de ese numeral primero del artículo 51 en lo relacionado con la suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito, y entonces tendremos que preguntarnos qué será eso de fuerza mayor o caso fortuito. Y por último, como cuarto punto, hablaremos de la suspensión por la licencia no remunerada contemplada en el numeral 4 del mismo artículo 51 y también miraremos en qué consiste el término de licencia o permiso temporal. Entonces, en relación con lo que está sucediendo hoy, vamos a traer a colación a un antecedente de un decreto de emergencia que se produjo en el año 2017. Todo eso fue ocasionado por la gravedad de los daños producidos en el municipio de Mocoa, que impactaron el orden económico y social de la población, porque la luz de agua, piedras, lodos, causó la pérdida y la inhabilitación de las casas de cientos de colombianos. También se destruyó los bienes personales de ellos, sus recursos económicos, sin mencionar que también en muchos casos se inhabilitó la fuente de subsistencia de esas familias afectadas. Algunas de ellas dedicadas al trabajo informal, como también sucede hoy día, o artesanal. En ese sentido, la tragedia ocurrida el 31 de marzo de 2017 y el 1 de abril tuvieron la capacidad de generar un problema crítico de desempleo, con fuertes consecuencias para el mercado laboral, que deben ser atendidas como medidas extraordinarias que promueven el empleo y la generación de la empresa en su entonces. Como resultado de esos hechos acaecidos en la noche del 31 de marzo y la amanecida del 1 de abril, entonces era previsible que esas actividades económicas de los comerciantes y los empresarios de la región se verían afectados y alterando en forma muy severa, además del empleo, ¿sí?, los ingresos de los habitantes. Por lo tanto, era necesario en ese entonces prever o promover mecanismos que permitieran el impulso de actividades productivas de aquellos que sufrieron la contingencia y la generación de algunas fuentes de empleo en dicha zona, como por ejemplo lo que se planteó en ese tiempo vinculadas con el turismo.
En relación con ese decreto legislativo, al igual que tendría que suceder en el decreto que declaró el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, la Corte Constitucional se pronuncia. En ese entonces, en el año 2017, a través de la sentencia C-386 del mismo año, declaró que ese decreto legislativo en lo concerniente a la declaración del estado de emergencia se encontraba ajustado a lo estipulado en el artículo 215 de la Constitución. Relevante traer aquí a colación que ese artículo 215 de la Constitución establece que ante esa declaratoria y los decretos que se emitan posteriormente, el gobierno no podrá mejorar los derechos sociales de esos trabajadores mediante los decretos que se contemplan en ese artículo. Entonces, al igual que en esa ocasión, todas las medidas que se tomen a partir de esos decretos legislativos, partiendo de esa declaración del estado de emergencia, tampoco se podrán mejorar los derechos sociales de los trabajadores. Y digamos que ese es el antecedente en el cual quiero partir para entonces empezar a hablar de los casos puntuales que se plantean en relación con la fuerza mayor o caso fortuito y los permisos temporales. Continuando entonces con los temas, los puntos que planteamos, miremos ahora entonces las atribuciones y las sanciones. Y entonces, dentro de las funciones de vigilancia y control del Ministerio de Trabajo, tenemos vigilar el cumplimiento de las normas. La vigilancia y el control del cumplimiento de las normas del Código Sustantivo del Trabajo y las demás disposiciones sociales, como lo establece el artículo 485 del Código Sustantivo del Trabajo. También hay una función de hacer comparecer a los empleadores. Esto implica que a esos empleadores se les puede exigir las informaciones pertinentes relacionadas con su misión, la exhibición de libros, los registros, planillas y todos los documentos, así como la obtención de copias o extractos de los mismos, también estipulado en el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo. Otra función es la de realizar inspecciones sin previo aviso, y el objetivo de esas inspecciones pues es el mismo que de la comparecencia, es decir, pedir exhibición de libros, registros, planillas, demás documentos, extractos, copias, pero la diferencia entre esa comparecencia es que el ministerio llega sin previo aviso. Por lo tanto, entonces, se pueden ordenar medidas preventivas necesarias dependiendo de lo que se encuentre, y obviamente asesorado de peritos que crean conveniente que para impedir o que se violen esas disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de esos trabajadores en el ejercicio de su profesión y el derecho de libre asociación sindical. En relación con la función de ejercer su poder preferente, pues aquí es someter aquellas solicitudes de autorización de suspensión del contrato y despidos colectivos para que sean atendidas urgentemente por una unidad especial de investigaciones en razón del grave impacto a la economía y al tejido social del país. Así lo estipuló el Ministerio en una reciente resolución, la 803 de 2020, que tiene que ver entonces con el ejercicio de ese poder preferente en relación con las entidades territoriales del Ministerio. Ahora preguntémonos para qué no es tan facultado el Ministerio del Trabajo. Entonces, el Ministerio del Trabajo no está facultado para declarar aquellos derechos individuales, como por ejemplo para declarar que a un trabajador le deben salarios, le deben cesantías, le deben vacaciones, y cada uno de esos derechos individuales no son declarados por el ministerio, aunque ellos sí pueden actuar como conciliadores, pero en últimas esta declaración pues sería en virtud de un litigio. Tampoco el ministerio puede definir controversias atribuidas de los jueces, y aquí vuelvo entonces trayendo como relación la resolución 803 de 2020 en lo que tiene que ver con la fuerza mayor o el caso fortuito, ¿sí? En este caso el ministerio no puede valorar su existencia, así lo dejó confirmado
también un concepto emitido el 27 de marzo de 2020, al indicar que no le corresponde a ellos definir la existencia de la fuerza mayor, porque eso sería o implicaría valorar en forma particular cada una de las condiciones de la empresa, su objeto social y el impacto que tuviese el COVID-19 dentro de sus actividades. Por lo tanto, esas valoraciones son de competencia exclusiva de los jueces. Entonces, una vez mirado las funciones de vigilancia y control, qué hacen y qué no puede hacer el ministerio en relación con esas atribuciones y sanciones, procedemos entonces a nuestro tercer punto, y es hablar del caso específico de la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. El artículo 604 del Código Civil es el que estipula lo relacionado con la fuerza mayor del caso fortuito. Literalmente nos dice ese artículo, abro comillas, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Entonces miremos que en ese artículo 64 nos da una definición indistinta de fuerza mayor o caso fortuito. Uno podría, leyendo literalmente, atribuir que se trata de un mismo término, que por lo menos es lo mismo, hablar de fuerza mayor o hablar de caso fortuito. Y también el legislador, entonces, a manera de ejemplo, nos dice cuáles podrían ser, porque pueden ser otros, el etcétera abarca muchos más. Estamos hablando de una norma que es muy antigua, inclusive del siglo pasado, y tiene relación entonces con unos ejemplos, como un naufragio, un terremoto, apresamiento de enemigos, y uno que tengo resaltado entonces que son los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, que lo vamos a analizar un poco en relación con la declaratoria de emergencia en lo relacionado con la pandemia del COVID-19. Ahora nos tenemos que preguntar, basado en esa definición, ¿existe alguna diferencia entre la fuerza mayor y el caso fortuito? ¿Serán lo mismo? Entonces, la respuesta es sí, sí existe una diferencia. Y para eso, entonces, nos vamos a apoyar en una sentencia que es la SU 449 de 2006 de la Corte Constitucional. En esa sentencia, que trata sobre muchos casos en la cual se forma un precedente en relación con la responsabilidad del Estado, la Corte Constitucional trae a colación toda la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con una diferenciación que hace ese alto tribunal de lo contencioso administrativo en relación con la fuerza mayor o caso fortuito. Yo lo traigo a colación porque posiblemente, pues, después que pase todas estas contingencias y si hay problemas litigiosos, entonces, pues, no todos irán a nuestro juez ordinario laboral, sino que también podría suscitar ante el Consejo de Estados, y entonces tenemos que mirar, pues, que ese alto tribunal tiene, digamos, que una visión diferente frente a la fuerza mayor o al caso fortuito. Entonces empecemos a mirar para el Consejo de Estado qué es la fuerza mayor y qué es el caso fortuito. La fuerza mayor tiene que ser una causa extraña y externa, ¿sí? Es decir, es exterior. Esto es que está dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya realización no es determinada ni aún indirectamente por la actividad del ofensor. Que en este caso, pues, si estamos hablando de suspensión del contrato, el ofensor sería el empleador. Entonces, lo que nos indica esta característica de la fuerza mayor, según el Consejo de Estado, es que la ocurrencia, ¿sí?, de esa causa extraña y externa ni siquiera fue ocasionada en forma indirecta por el ofensor, ¿sí?, por esa actividad que realice. Por eso se habla entonces que es una causa extraña y externa
Además, indica el Consejo de Estado pues, que es un hecho conocido, ¿sí? Si estamos hablando de un terremoto, pues se conoce cuándo ocurre. Si estamos hablando de un naufragio, se conoce cuándo ocurre. Una característica importante en relación con esa fuerza mayor es la imprevisibilidad. Entonces, ese hecho tiene que ser imprevisible. Y en palabras del Consejo de Estado dice que eso sucede cuando ese hecho o ese suceso escapa a todas las previsiones normales que puede hacer una persona en su estado de diligencia, ¿sí? Esto es, que ante esa conducta prudente que adopta quien lo debe adoptar, quien lo alega, ¿sí? Era imposible pronosticarlo o predecirlo. Entonces, en el caso del terremoto, vamos a ver más adelante ese ejemplo, a ver si era posible predecir un terremoto. Otra característica tiene que ver entonces con la irresistibilidad y indica que eso ocurre cuando el hecho, una vez ocurrido, el ofensor, es decir, el empleador, quien la sufre, se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho. Es decir, como lo hizo, la decisión que tuvo, que no tuvo otras alternativas, que no pudo mirar otra forma para superarlo, ¿sí? En eso consiste la irresistibilidad. En relación con el caso fortuito, pues a diferencia de la fuerza mayor, indica que el caso fortuito es interno y que proviene de la actividad riesgosa que cada empresa, que cada sociedad organizada realiza. ¿Sí? Y también que por eso, como es interno, no es una causa extraña. Además, otra característica para el caso fortuito es que puede ser un hecho desconocido y permanecer oculto mientras ocurre. Es decir, en algún momento dado, pues no sabremos ni qué fue lo que lo ocasionó, ¿sí? A diferencia de la fuerza mayor, pues que sí es un hecho conocido. Entonces, en relación con el caso fortuito, pues me voy a permitir leer, entre comillas, que el Consejo de Estado establece que el caso fortuito debe ser interior, no porque nazca del juego interno de la persona, sino porque proviene de la propia estructura de la actividad riesgosa. Puede ser desconocido y permanecer oculto. En tales condiciones, según la doctrina, se confunde con el riesgo profesional y por tanto no constituye una causa de excepción de responsabilidad. Entonces, resumiendo lo que dijo el Consejo de Estado en esa última parte, esa diferenciación en lo concerniente a la responsabilidad del Estado la hace ese órgano de lo contencioso administrativo para determinar que si estamos hablando del caso fortuito, entonces ello sería más como un eximente de responsabilidad porque de alguna manera u otra eso se confunde con el riesgo profesional. Pues, y obviamente todas las actividades tienen un riesgo y quien lo ejerce tiene que mirar lo posible, ¿sí? Para mitigar ese riesgo, para prevenirlo. Entonces, el caso fortuito en este caso para el Consejo de Estado no es un eximente de responsabilidad, que sería una de las causas por las cuales, en este caso que estamos hablando de nuestro tema, el empleador podría suspender un contrato de trabajo. Tendría que hacerlo entonces por la fuerza mayor. Pero eso dice el Consejo de Estado, entonces preguntémonos si cómo opera para las otras jurisdicciones. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, apoyado en la sentencia CC 16932 de 2015, esa es de la Sala de Casación Civil, que hace, digamos que un compendio jurisprudencial en lo concerniente a la figura de la fuerza mayor o caso fortuito, y establece ese alto tribunal que la fuerza mayor o el caso fortuito es un imprevisto que no es posible resistir. Digamos que es como la definición más corta y precisa. Es un imprevisto e irresistible. Entonces, en palabras de ella, es claro que esos hechos o actos semejantes
en relación con lo que dice el artículo 604 del Código Civil, lo del naufragio, el terremoto, la aprehensión por parte del enemigo, los actos de autoridad. Entonces, esos enunciados que hace el legislador y otros más que no aparecen ahí, pero que tengan entonces que ser invocados como fuerza mayor o caso fortuito, de todas maneras, esos que están y los otros que no están, tiene que hacérsele entonces la valoración para verificar si son imprevisibles o irresistibles. ¿Sí? En otras palabras, también dice, mire, como es un fenómeno externo que se escapa al comportamiento del sujeto, debe analizarse cada uno de forma particular, ¿sí? Frente al hecho que sucede, a la actividad que realiza, y debe existir la concurrencia de esos dos elementos, ¿sí? Además de ser externo, debe ser imprevisible e irresistible. Entonces, pues, resumiendo lo que acabo de decir, para que exista la fuerza mayor de caso fortuito, porque aquí digamos que este alto tribunal no hace una distinción entre ellas dos, entonces fuerza mayor o caso fortuito en relación con los efectos que produce es lo mismo, entonces debe ocurrir lo imprevisible y lo irresistible. En la próxima diapositiva analizaremos entonces cuáles son las características para saber si estamos frente a algo imprevisible y a algo que no se puede resistir. Entonces miremos aquí en este cuadro comparativo qué es lo impredecible y qué es lo resistible. Entonces una característica de lo imprevisible es que no se puede aprovechar lo que va a suceder. No podemos hacer. En el caso del terremoto, pues digamos que eso es muy claro. No sabemos cuándo va a haber un terremoto. Debe ser un hecho extraño o externo a la actividad del sujeto, en este caso del ofensor, o en el caso particular que estamos tratando del empleador. Debe ser un hecho extraño a esas actividades que realiza. En concordancia, pues cuando es un hecho extraño o externo, no tendría que tener ninguna relación con la actividad propia, la razón social o digamos la actividad que ejecuta. Entonces, esas características de la imprevisibilidad. Recuerden que deben concurrir las dos, la imprevisibilidad y la irresistibilidad para configurar la fuerza mayor o el caso fortuito. Miramos entonces cuando un hecho es irresistible. Es irresistible cuando no se puede evitar que suceda. Y por mucho que usted prevea, no puede evitar el suceso. Además de eso, una vez realizado el suceso, las consecuencias que se derivan, ¿sí?, no pueden ser superadas. Esa es una, digamos que la particularidad más importante de la irresistibilidad, es que no se pueden superar sus consecuencias. Y esa no poder de superación tiene que tener relación con una palabra muy importante, y es la imposibilidad. ¿Sí? Para que sea irresistible tiene que ser imposible. Ojo, no difícil, porque habrá muchas cosas en cuanto a esas contingencias, esas consecuencias que serán difíciles de superar. ¿Sí? Pero aquí en este caso la teoría de la fuerza mayor caso fortuito en relación con la irresistibilidad implica que no se puedan superar sus consecuencias. Entonces ya hay una diferencia muy grande para analizar cuando estemos ante un hecho que nosotros, a pesar de todo, fue imprevisible. Tenemos que analizar si sus consecuencias son imposibles de superar. Entonces, entrando un poquito ya con el tema de nuestra charla, vamos a analizar algunos hechos, ¿sí? Algunos hechos, y le vamos a aplicar esta tablita de lo imprevisible y lo resistible, y vamos a determinar en cada uno de ellos si estamos ante una fuerza mayor o caso fortuito.
Entonces, hablemos de uno de los que enuncia el legislador en el artículo 604 del Código Civil, y es el terremoto, ¿sí? La ocurrencia de un hecho, un terremoto. ¿Sí? Es cierto que en estos últimos tiempos hemos podido sentir movimientos sísmicos en mucha parte del territorio, pero nunca sabemos cuándo va a ocurrir el terremoto. Ni siquiera sabemos cuándo va a ocurrir el temblor o el movimiento sísmico, ¿sí? Lo sabemos pues cuando lo sentimos en ese momento. No se puede prever, ¿sí? A diferencia quizás de en algunos momentos, aunque hoy no es tan cierto, cuando se predicen que van a haber lluvias, que va a haber tiempo soleado, aquí es imposible prever un terremoto. Entonces, enfoquémonos en el hecho del terremoto, ¿sí? Que el terremoto ocurrió y que una de las consecuencias de ese terremoto es que se destruyó la empresa, es decir, que la infraestructura física, las instalaciones, todos los lugares de trabajo fue destruido por ese terremoto, ¿sí? Para poder entonces ir haciéndole el análisis de lo imprevisible y de lo irresistible. Este ejemplo del terremoto pues se puede hacer con otro, pero cada hecho, ¿sí? Tiene que analizarse profundamente con la actividad del empleador y con las consecuencias que surjan con lo que se quiere hacer. Entonces, preguntémonos, en lo imprevisible, ¿será que un terremoto se puede prever? Que yo creo que todos ustedes pues están de acuerdo conmigo en que no. ¿Será que ese terremoto es un hecho extraño o externo? Aunque hoy hay muchos movimientos telúricos, pues sigue siendo extraño, pues no hay terremotos todos los días, no hay terremotos todas las semanas, todos los meses, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro país, en nuestra región, entonces se configuran como un hecho extraño externo. Entonces mira que ya podemos ir chuleando dos en relación con lo imprevisible. Y lo tercero es, ¿será que ese terremoto es ajeno a la actividad? Pues si nos ponemos enfrente la actividad que realiza un empleador, ¿sí? Que realiza una sociedad, una empresa. Entonces, pues yo no conozco que ningún empleador, ninguna empresa tiene como objeto la producción de terremotos. Entonces no tiene nada que ver con eso. Entonces, por eso como es externo, en este caso decimos que se escapa de la voluntad del empleador, ¿sí? De ese sujeto ofensor. Entonces, al ser extraño, él no tuvo nada que ver, entonces sería inimputable en ese caso, ¿sí? Porque no lo pudo prever, fue extraño y no tuvo nada que ver con la actividad que realizaba. En relación con lo irresistible, entonces vamos a hacerle el test al terremoto. ¿Se puede evitar que suceda? No. Inclusive en relación con las lluvias, pues algunos piensan que volteando la escoba, que rezando una oración, que uno de los mantras de los indios, etcétera, es posible evitar que la lluvia ocurra, pero un terremoto, pues no conozco nada que pueda evitar que suceda. Ahora en relación al suceso, a la ocurrencia, ¿será que sus consecuencias se pueden superar? Entonces tendríamos que mirar muy profundamente eso sobre las consecuencias, ¿sí? Porque pueden haber consecuencias inmediatas, pueden haber consecuencias a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Y entonces habrá que analizar cada uno de esos aspectos en su momento oportuno. Si estamos hablando del terremoto que destruyó la empresa, ¿sí? Eso fue inmediato, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues no hay un lugar donde prestar las actividades para las cuales fueron contratados los trabajadores. Entonces, digamos que en ese caso en particular, en relación con que los trabajadores vayan a realizar las actividades estipuladas en su contrato de trabajo, es imposible superar porque no lo van a poder hacer, porque digamos que sus elementos de trabajo podrían estar ahí, no hay cómo realizar, digamos que las actividades, porque ahí en eso que se destruyó era lo único en donde se podía hacer. Entonces miren que en cuanto a esa inmediatez de que sucedió el terremoto y que destruyó la empresa, entonces ni siquiera es difícil ir a trabajar, ¿sí? Ahí es imposible.
¿sí? Por las circunstancias que les acabo de decir. Entonces, digamos que es el ejemplo más fácil y como lo traía el legislador, lo quise traer a esta charlita, pero entonces vamos a proceder a analizar otro hecho. Entonces hablemos del actual, ¿sí? De la pandemia originada por el virus COVID-19, perdón. Entonces aquí tenemos que analizar, yo voy a hacer el análisis a través del virus y las consecuencias, ¿sí? Como les dije, frente a cada situación en particular, usted tiene que estudiar hechos concretos, consecuencias concretas, particulares, ¿sí? Dependiendo de la actividad, dependiendo de los sujetos. Entonces aquí, digamos que lo voy a hacer en forma general en relación con el virus y las consecuencias, y le vamos a hacer el mismo test que le hicimos al terremoto. Entonces, en relación a que se puede prever el suceso, ¿sí? del virus, pues ya sabemos que nació por allá en China a finales del año pasado y nadie pudo prever que eso iba a suceder, ¿sí? Ya, es decir, estoy hablando de cuando el virus surgió, ¿sí? Las consecuencias pues ya pueden ser predecidas, pero en relación con ese momento cuando ocurrió el virus, entonces no era posible preverlo. Pues obviamente ese virus, yo creería que para todo el mundo, porque digamos que no se ha descartado que sea natural, no se ha dicho que se ha provocado, entonces ese hecho es un hecho externo y extraño, ¿sí? Muy extraño y muy externo, y sobre todo es muy ajeno a la actividad que realiza el sujeto ofensor y en este caso el empleador. Entonces diríamos que en relación con el virus, ¿sí? Cuando surgió el virus, en relación con lo imprevisible, supera el test. Cada una de esas tres características las cumple, entonces no hay ningún problema. Empecemos a hacer entonces lo que tiene que ver con lo irresistible. ¿Se pudo evitar que sucediera? Pues ni siquiera sabíamos que iba a acontecer, entonces es posible que a partir de hoy se tomen algunas medidas para unos nuevos virus, ¿sí? Escuché ayer que China estaba tomando medidas en cuanto al consumo de esos animales que supuestamente son exóticos y que posiblemente de ahí surgió el virus COVID-19. Es posible entonces en ese sentido evitar que suceda otro, pero como estamos hablando del COVID-19 no se pudo evitar el suceso. Y no se pudo evitar que tanto que ni siquiera llegó a ser controlado y hoy está el virus catalogado como efecto de pandemia, porque digamos que superó muchas de las barreras según la Organización Mundial de la Salud. Entonces no pudo evitarse que sucediera. Ahora miremos las consecuencias, a ver si esas consecuencias pueden ser superadas, ¿sí? Es decir, si en este caso existe la imposibilidad de superarla, porque puede que existan dificultades, pero quizás no haya imposibilidades de superar esas consecuencias. ¿Y cuál sería la consecuencia? Pues la consecuencia es el contagio. Yo lo voy a analizar desde ese punto de vista, porque hagamos, digamos, entonces una línea en el tiempo desde cuando sucedió el primero y empezó a expandirse solamente en el territorio chino y en las regiones aledañas. Entonces, ahí aún no era pandemia, no era catalogado pandemia. Desconozco qué otro nombre tenía antes de eso, porque no soy experto en esas cosas de salud. Pero sí vamos a analizar que posteriormente, pues, todos nos fuimos dando cuenta a través de las noticias, de los medios de comunicación, que el virus se fue expandiendo, ¿sí? Entonces esa expansión implica un contagio más allá quizás de lo que se pudo resistir. Y entonces ya empezó a abarcar otros países, empezó a superar las barreras de los continentes, y tanto pues que hoy en día pues hay una gran cantidad de personas contagiadas. Entonces ya en relación aquí en nuestra localidad, nosotros podíamos ya prever las consecuencias originadas a través del contagio. Tanto es pues que
Entonces, desde que conocimos nuestro primer caso diagnosticado que ocurrió por allá el 6 de marzo, entonces ya empezaron a establecer algunas medidas para eso. Y ya lo que iba sucediendo en Europa, en países como España e Italia, pues ya las personas empezaban a mirar qué podía suceder ahí frente a las consecuencias de los contagios. Entonces, ya sabemos que los contagios pues, pueden ser prevenidos con las medidas que estamos utilizando ahora. Entonces, mire que en relación con la imposibilidad, pues yo no sé ustedes qué pensarán, pero para mí en relación con la consecuencia del contagio, pues sí era difícil, pero no era imposible, porque eso estamos haciendo todo lo que estamos en casa. Pero no lo quiero dejar ahí porque quizás tengan un sinsabor, no sé qué están esperando. La idea es darles una ilustración para que ustedes a partir de ahí puedan analizar cada caso en concreto. Yo no los puedo analizar todos aquí a la vez, serán muchos, cada uno será muy particular. Pero quiero traerles a colación uno que estipula el artículo 604 del Código Civil en relación con los actos de autoridad. Y en este caso me voy a remitir a lo que tiene que ver con aquellas normas que se establecen en virtud de la declaración del estado de emergencia. ¿Sí? Entonces, el estado de emergencia es un acto de autoridad. ¿Sí? El presidente emitió un decreto legislativo que declaraba el estado de emergencia. Y posterior a eso, pues se han venido tomando otras medidas derivadas de ese estado de emergencia. Entonces, una de las consecuencias, en este caso, de ese estado de emergencia es el aislamiento obligatorio. Lo que pasa es que si nosotros tomamos en forma literal lo que es el artículo 604 y no le hacemos el análisis de lo imprevisible y lo irresistible, pues uno tendría que decir que como ahí está, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, es que esos actos pueden ser ajenos a la actividad del sujeto causante, del ofensor o del empleador, como lo estamos llamando aquí. Y es extraño porque no fue ninguno de ellos quienes emitieron, digamos, que esa autoridad o ese decreto legislativo. Pero al igual que los anteriores, el del terremoto y el de pandemia, vamos a hacerle entonces nuestro test en cuanto a lo imprevisible y lo irresistible. Y entonces, estimada audiencia, preguntémonos si en la autoridad, ese decreto legislativo, se pudo prever que aconteciera. Para mi concepto, sí. Y digamos que las razones que doy son las siguientes. Entonces, a través de los medios de comunicación, de las noticias, la televisión, bueno, cualquiera de los que tengamos acceso, pues nos dimos cuenta que el virus se iba propagando, ¿sí? Que se iba extendiendo en cuanto a la región donde nació, al origen, donde sucedió el foco, y se fue expandiendo más allá de quizás lo que se pudo haber previsto. Entonces, sabíamos que en esos lugares donde se estaba expandiendo, en Europa, donde han sufrido más el coletazo del COVID-19, propiamente Italia, España y ahora en América, Estados Unidos, en lo que tiene que ver con la superación de los muertos, podemos mirar que cada uno de esos estados, de esos gobiernos en los países se iban buscando, se iban tomando medidas para evitar, digamos, que esa proliferación y ese aumento de las personas contagiadas. Entonces, frente a ese acto administrativo, esa autoridad que emitió el presidente de la República, ¿sí? No podemos decir que no se podía prever, ¿sí? Es más, por lo siguiente, tenemos antecedente a esa declaratoria de lo que tiene que ver con el aislamiento obligatorio, había un simulacro de obligamiento obligatorio que se hizo en Bogotá y que también se hizo en otras regiones.
Entonces, más o menos era como para irnos preparando, pues eso fue un hecho notorio, se conoció por todos los medios de comunicación y ya todos nos imaginábamos que iba a suceder, no tanto por lo que estaba sucediendo aquí, sino por lo que estaba sucediendo afuera. Y es el gran impacto, digamos que la magnitud que existe en que el virus se propagaba muy fácil. Entonces, miren que ahí de entrada podemos prever que en relación con ese estado de emergencia y de la emisión de las normas para su declaratoria y las posteriores para, digamos que mitigar las consecuencias, sí pudo haberse previsto que iba a acontecer la autoautoridad. Entonces ya de entrada ahí tendríamos que decir que sería innecesario, ¿sí?, hacer el test con lo siguiente, pero aquí lo vamos a hacer a manera de ejercicio. Entonces, es un hecho extraño externo en relación con que es ajeno a la actividad del ofensor o del empleador. Sí, porque lo emitió una autoridad y digamos que en relación con, en algunos casos específicos, no tienen ninguna relación con la emisión de esas normas expedidas por el presidente o por los ministros. Entonces, digamos que aquí en lo imprevisible no se cumpliría en nuestro test, pero vamos a mirar entonces en irresistible. No se puede evitar que suceda, estamos hablando del acto de autoridad, ¿sí?, el que declaró el estado de emergencia y los demás decretos. Entonces, no, ya no es posible evitar que sucedan esos actos. Ya, en ese caso, eso sí cumple. Hay que seguir emitiendo, digamos que, esas normas que busquen mitigar o contener la propagación del COVID-19. En relación con la superación de sus consecuencias frente al imposible. ¿Será que se podía superar las consecuencias? Vamos a analizarlo a partir de una consecuencia particular y es el aislamiento obligatorio. Entonces, miren, hay un aislamiento obligatorio que tiene unas excepciones. Entonces, para aquellos que no están dentro de las excepciones, es decir, aquellas empresas que no pueden trabajar, que no están estipuladas dentro de las que estipuló el gobierno, como por ejemplo el suministro de medicamentos, de alimentos, los de salud. Entonces, esos que no están ahí exceptuados, entonces es imposible superar la consecuencia del aislamiento en relación porque no pueden realizar la actividad propia que hacen cotidianamente, ¿sí? Pero aquellos, por ejemplo, que sí tienen el permiso, entonces digamos que en lo concerniente al aislamiento obligatorio no se van a ver afectados un 100% como los otros, ¿sí? Entonces tendríamos que decir, cada caso habría que analizarlo particularmente y puede existir momentos en los cuales se encuentre que sí era posible superar sus consecuencias, pero también otros casos en los cuales no era posible superar esa consecuencia. Entonces, frente a esos decretos o esos actos de autoridad derivados de la declaración del estado de emergencia, si bien ellos son actos de autoridad que se encuentran acreditados, de igual forma debe concurrir la imprevisibilidad e irresistibilidad. Porque si estamos hablando de la fuerza mayor, es un hecho conocido, pero hay igualmente que hacerle el test de lo previsible e irresistible. Entonces, digamos que a manera de resumen, esos actos de autoridad son previsibles porque se han venido conociendo las medidas similares en otros países afectados por el virus, antes de haber sido tomadas por el gobierno de Colombia. Entonces, esas normas expedidas que obligan al aislamiento, ¿sí?, se pudieron prever que evidentemente sucediera. Iba a ocurrir, perdón. Permítame un momentico. Bueno, entonces, analizado lo que tiene que ver el alto autoridad, podríamos decir que no sería una fuerza mayor o un caso fortuito. Entonces, a partir, digamos que de la explicación que he hecho aquí en cuanto a la fuerza mayor o caso fortuito, pues tendríamos elementos ya para analizar cada caso en particular.
Pasemos a nuestro cuarto punto dentro de lo que venimos desarrollando y hablaremos entonces de la suspensión por la licencia no remunerada. Preguntémonos entonces qué es una licencia y para ello vamos a traer la definición que trae la Real Academia de la Lengua en su diccionario. Y dice que una licencia es un permiso para hacer algo. Es decir, hay que pedirlo y tiene que ser concedido. Entonces, vamos a partir de esa definición de la RAE para ir mirando entonces lo concerniente a las licencias que establece el numeral cuarto del artículo 51 para suspender el contrato de trabajo. Bueno, es importante, antes de continuar aquí, indicar que la causal anterior de la fuerza mayor o el caso fortuito, ya lo habíamos dicho en nuestro segundo punto, que no es competencia del ministerio. Por lo tanto, no hay que irle a pedir permiso para suspender los contratos cuando usted evidentemente haciendo el test que acabamos de hacer, ¿sí?, determina que efectivamente está ante una fuerza mayor o caso fortuito. Ese fue el test que usted hizo. Obviamente, con posterioridad, cuando la contingencia pase, podrán haber algunas demandas. Entonces, el empleador o el ofensor, en este caso, lo que tiene que ir es a reiterar y a demostrar, pues, con los mismos argumentos que tuvo para declararlo, y decirle al juez entonces que evidentemente estuvo ante eso imprevisible e irresistible. Continuando entonces con lo que tiene que ver con la suspensión por licencia no remunerada, tampoco habría que pedirle permiso al Ministerio del Trabajo, aunque sí, digamos que el Ministerio se ha tomado algunas atribuciones en lo que tiene que ser con la vigilancia de algunos aspectos que tienen que ser tenidos en cuenta para que eso suceda y no desborde en la vulneración de derechos de los trabajadores. Entonces, para antes de hablar sobre ese numeral 4, vamos a mirar qué son los permisos o licencias de ley, porque también hay unos permisos que son diferentes a lo que estipula el artículo cuarto, el numeral cuarto del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Esos permisos o licencias los encontramos en el artículo 57. Entonces, cuando hablamos de por ley, entonces es un permiso que no va a suspender los contratos de trabajo y que tienen su característica de ser remunerado. Ya el legislador estableció que son de obligatorio cumplimiento por parte del empleador. Y por eso entonces hay que dar permiso para el ejercicio del sufragio, para desempeñar cargos oficiales de forzosa aceptación, en caso de calamidad doméstica debidamente comprobada, permisos para aquellos trabajadores que pertenecen a los sindicatos, entonces para una comisión sindical, y asistir al entierro de los compañeros. Entonces, yo enumero esto porque son los propiamente remunerados y reconocidos por el empleador. Es decir, que cuando eso ocurre, se le da el permiso al trabajador, no se le descuenta nada del salario, su contrato sigue vigente, no está suspendido, ¿sí? Pero es el empleador quien sufraga esas licencias, ¿sí? Porque esos permisos o licencias, porque aquí, al igual que en la fuerza mayor o caso fortuito, pues también utilizan dos términos, los permisos o las licencias. Aquí sí podemos decir que son lo mismo, no vamos a hacer, digamos que una diferenciación como lo hicimos con lo anterior, porque no lo amerita. Pero sí le voy a decir que en lo relacionado con esas licencias hay algunas que no están ahí, ¿sí? Y la razón que no están es, por ejemplo, la licencia de maternidad, si es una licencia y es remunerada, ¿sí? Y no suspende, bueno, se suspende el contrato de trabajo en relación con que ya no va a pagar el empleador salario, si no se da una licencia, y como le dije, el empleador no la paga la EPS, ¿sí? O también, por ejemplo, ¿qué otra licencia sería? La licencia por incapacidad o la incapacidad cuando tiene una enfermedad. Entonces, ahí en ese caso tampoco es el empleador el que la remunera. Entonces, por eso no va dentro de lo que estipula el artículo 57.
Bueno, aquí se me estaba quedando la licencia de luto, que también esa sí es remunerada por el empleador también. En conclusión, esas licencias que acabo de enumerar, que son 6, estipuladas en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, no son las licencias que contempla el numeral 4 del artículo 51, ¿sí? Porque estas tienen el carácter de remuneradas. En cambio, las otras podrían ser no remuneradas. Entonces, empecemos a mirar. Y voy a traer entonces textualmente lo que dice el numeral 4. Se suspende el contrato de trabajo por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria. Vamos a sacar de aquí a la suspensión disciplinaria porque esa es aquella en la cual a través del proceso disciplinario que le hizo el empleador al trabajador y ya dándole aplicación al reglamento interno de trabajo, se le aplicó una suspensión que pues en nuestro medio sabemos que no puede ser por más de 2 meses. Entonces, esa la vamos a sacar de aquí porque digamos que en este caso el empleador tenía la facultad de iniciar el proceso disciplinario y una vez configurada la falta, pues si ameritaba la sanción, que es la suspensión, en ese caso no tendría ninguna discusión. Digamos que en la coyuntura actual las dudas, las inquietudes, los problemas de interpretación radican en relación con esa licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador. Perdón. Miremos entonces las características propias de esa licencia. Esa licencia, como obviamente no es legal, entonces puede ser aprobada o puede ser negada por el empleador. Como no es legal, ese tipo de licencias no están estipuladas en la ley. Entonces, la forma de estipularse es en los acuerdos entre las partes, empleador y trabajador, ya sea en el contrato de trabajo o incluso si ese empleador está obligado a tener un reglamento interno de trabajo, entonces la licencia o permiso temporal tiene que estar estipulado ahí. ¿Cómo serían esos permisos que no son legales? Pues por lo menos que el legislador no lo estipuló. Entonces, como no es obligatoria, puede ser no remunerado. Eso no implica que haya algún empleador que otorgue una licencia como la que, una licencia diferente a las legales vistas anteriormente. Como por ejemplo, no hay una norma que diga que el empleador tiene que darle licencia o permiso remunerado al trabajador para ir al médico. Entonces, una visita al médico pues puede implicar muchas veces que no se trabaje durante un tiempo determinado, 2 horas o media jornada de trabajo, o podría ser inclusive dependiendo de la urgencia o de lo que se demoren en la cita médica, podría ser hasta el día. ¿Sí? Entonces, puede existir casos en los cuales ese permiso para ir al médico puede ser remunerado, pues si no tenía ningún problema porque no afectaría entonces otros intereses del trabajador. ¿Sí? Pero, vuelvo y digo, como no es obligatoria, entonces en este caso el empleador no tiene la obligación de remunerarla. Por lo tanto, pues yo creería que la mayoría de esas que no están contempladas allá en el artículo 57, entonces no son remuneradas. Es importante esto porque es una de las, digamos, de los aspectos que ha resaltado el Ministerio en las últimas resoluciones cuando hace énfasis en que, pues, tratando de conservar los puestos de trabajo para conservar el ingreso de los trabajadores, generarle un poco de estabilidad laboral y mitigar esto con la pandemia del COVID-19, tiene que ser el trabajador el que la solicite, sin presiones. Entonces, pues, lo que sabemos que en muchos casos es que ha sido por parte del empleador quien viene indicándole a los trabajadores para la solicitud de esas licencias. Y obviamente, pues, como lo dije anteriormente, con posterioridad a esto podría suscitar algún número considerable de demandas en donde
el trabajador diga que fue presionado, pues y en ese caso a él le tocará la carga de la prueba para indicar que evidentemente fue presionado y que no fue solicitado por él. Yo aquí, en cuanto a esto, pues quiero colocar un ejemplo, que si es posible que un trabajador solicite en esta contingencia la suspensión del trabajo. Y, por ejemplo, me puse a pensar casos en los cuales las señoras que trabajan en el servicio doméstico internas que su familia no viven en el lugar del domicilio donde trabajan. Entonces, por decir algo, si yo vivo en Medellín y tengo mi empleada de servicio doméstico, pero ella no, su familia no la tiene aquí, sino que la tiene en otra parte, ¿sí? Y a ella le hace falta su familia, quiere estar con ellos en esta época de aislamiento, de estrechar lazos o quizás por temor, bueno, cualquier cosa, es posible que esa trabajadora manifieste pues que quiere. Será difícil porque digamos que no se puede salir por el aislamiento, pues no hay medios de transporte y eso, pero es posible que solicite entonces la suspensión del contrato y tiene que ser de parte del trabajador, ¿sí? La voluntad tiene que ser del empleador, no tiene que ser ni siquiera incitada por el empleador. Aquí yo diría que no hay ningún problema y podría entonces fácilmente darse esa licencia, ese permiso, y así se suspendería el contrato de trabajo. Otra característica, entonces, pues ya lo hemos repetido hablando de las tres anteriores, que ese contrato de trabajo sí se suspende, y a diferencia de las que vimos en el artículo 57, cuando usted pide un permiso temporal, en este caso hay una suspensión del contrato de trabajo, porque así lo estipula el artículo 53 del mismo código. El término de suspensión puede ser deducido para liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. ¿Sí? Cuando entonces hablamos de una potestad que es propia del empleador cuando otorga ese tipo de licencia, y es la de deducir el tiempo que dure la licencia, el momento de cuando se vayan a liquidar las vacaciones, las cesantías y las jubilaciones. Aquí la norma pues no establece nada en relación con las primas, pues y mal haría uno pues en virtud de los principios de favorabilidad en relación con normas e interpretaciones en venir a decir de pronto que habría que hacer lo mismo con las primas. Sería entonces una interpretación restrictiva que iría en contra de derechos de los trabajadores. Bueno, digamos que ese era el análisis pues, que queríamos traer a través de este programa de UDA desde la casa para compartir con ustedes algunos temas de coyuntura actual. Y entonces, pues para continuar con la charlita, yo aquí me han pasado las preguntas, yo las voy a mirar y entonces vamos a proceder a responder. Entonces, denme un minutico y cargo aquí el chat de las preguntas. Bien, tengo una primera pregunta que dice, ¿se puede suspender el contrato de trabajo, por ejemplo, por falta de liquidez de la empresa, cierre de establecimientos como hoteles, suspensión del desarrollo de obras? De ser así, ¿qué proceso se debe seguir? Ejemplos. ¿Le puedo suspender el contrato laboral a la empleada del servicio? Yo trabajo independiente y me quedé sin ingresos y al estar en la casa no la necesito. En el sector hotelero, ¿le puedo suspender el contrato al personal del aseo que por obvias razones no están realizando sus actividades? Bueno, aquí hay, digamos que un número grande de casos puntuales. Vamos a tratar de darles respuestas, algunos en forma general y algunos los agrupamos. Entonces me pregunta si se puede suspender el contrato por falta de liquidez. No olvidemos que la forma de suspender el contrato está en el artículo 51, ¿sí? Y digamos que esa sería. En relación con eso,
lo que tiene que ver con la liquidez de la empresa, pues tenemos que apoyarnos de algunos principios, como por ejemplo en lo concerniente a que el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo, creo que es ese, establece que los riesgos de la empresa no los debe correr el trabajador. Si bien es cierto que el trabajador puede participar de las utilidades de la empresa, no puede ser partícipe de su riesgo. Entonces, la liquidez de la empresa no es un problema del trabajador, ¿sí? Cada actividad que realizan las empresas, ¿sí?, tiene un riesgo inherente, ¿sí? Y entonces digamos que dentro de esa responsabilidad, las personas, los dirigentes tienen que ir verificando cuáles serían los riesgos que ocurrirían, ¿sí? Ahora, es cierto que ante esta emergencia, pues que no se esperaba que las consecuencias fueran las que estamos de aislamiento. Entonces sí es posible que en algún momento dado la empresa, ya sea porque empezó a acatar la recomendación del ministerio, como por ejemplo, bueno, yo empleador no quise suspender ni despedir a los trabajadores enseguida, ¿sí?, a pesar del aislamiento y que no están trabajando, pero entonces empecé, como muchos que conozco, empezaron a pagar los salarios hasta el 31 de enero, perdón, de marzo, ¿sí? Algunos entonces también tuvieron en consideración la recomendación del ministerio y empezaron a enviar trabajadores trabajadores a vacaciones, pero recordemos entonces pues que en relación con las vacaciones anticipadas, pues después el empleador no puede, en caso de que el trabajador renuncie, a reclamarle ese tiempo que ya le dio remunerado. En virtud de eso, pues algunos tampoco tendrán el capital para mandar a todos sus trabajadores a vacaciones, porque casi, pues en la mayoría de las empresas medianas y las pequeñas, entonces trabajan con el día a día, aunque eso no los exime de su responsabilidad de previsión, ¿sí?, ante eventos imprevisibles, ¿sí?, o tampoco pudieron aplicar el trabajo en casa para no despedirlo, porque quizás un trabajador, por ejemplo, en el caso de lo que me hablan aquí de personal del aseo, pues no se pueden utilizar las herramientas virtuales para realizar esa actividad del aseo, arreglar las camas, limpiar los pisos. Entonces sería imposible. Entonces, a pesar de que ese empleador tuvo en cuenta esa sugerencia, va a llegar un momento en el cual no va a poder seguir haciendo eso, ¿sí? Es decir, ya no va a tener liquidez, como dice la primera pregunta, falta de liquidez, ¿sí? Cerraron el establecimiento porque no están dentro de las excepciones. Entonces, habría que mirar, ya sabemos que según los casos que analizamos, podría no configurarse la fuerza mayor, ¿sí? E inclusive, pues, en el hecho cuando estamos analizando la licencia, pues ya sabemos que esta tiene que ser por una iniciativa propia del trabajador. Pero me voy a enfocar en cuanto a esa falta de liquidez. Tendría que mirarse entonces los alivios que el gobierno está dando. Yo entiendo que se destinaron a través de los decretos unos 70 billones de pesos, de los cuales 20 billones van para esos medianos y pequeños empleadores. Entonces es posible por ahí empezar, digamos que a mitigar y a ir solventando un poco esa falta de liquidez. Pero va a llegar el momento, por ejemplo, en que ya sea porque tuvieron acceso, pero se extendió más esta medida y pues ya ni siquiera las grandes empresas, digamos que están como que prestas a soportar más tiempo. Puede ser entonces que esa liquidez lleve a un problema económico de la empresa, ¿sí? En este caso aquí sí hay digamos que un salvavidas para ese empleador, y es que existe una causal en la cual sí es con permiso del ministerio, usted le puede suspender, es decir, usted en este tiempo tomó todas las medidas, sugerencias que dio el ministerio, que dio el gobierno, ¿sí? Pero un tiempo más adelante ya no puede, ya no tiene con qué, ¿sí? No tiene recursos, no tiene alivios, le hace falta el dinero para hacer lo que quiere. Entonces,
Aquí sí podría haber un problema, digamos que de índole económica para ese empleador, y sí hay una salida. Y es solicitar, ahí sí, ante el ministerio, el permiso, la suspensión temporal del contrato por los 120 días. Entonces, obviamente, como en este caso el Ministerio del Trabajo se atribuyó la preferencia de esos casos, ya no se van a conocer en las entidades territoriales, sino que van directamente a los especialistas en Bogotá, y ahí se va a determinar entonces si se le otorga o no el permiso. Y obviamente, pues, si ya más adelante es imposible que los trabajadores vuelvan a su puesto de trabajo, es decir, que el contrato ya no esté suspendido, pues todos sabemos que después de esos 120 días, entonces el contrato podría darse por terminado. Eso en relación entonces con la primera pregunta. ¿Le puedo suspender el contrato de trabajo a la empleada de servicio? Vuelvo y le digo lo mismo, o sea, las causales de suspensión están en ese artículo, pero si la empleada lo solicita, es decir, es una trabajadora externa, yo, por ejemplo, tengo una trabajadora interna, entonces, obviamente, ella está conmigo, ella está aislada conmigo, aunque su familia esté por otro lado. Pero si es una trabajadora externa que tiene que todos los días, y ya no se puede quedar porque tiene que cuidar a su familia, a sus hijos, entonces, para ella existiría una imposibilidad de trabajar y de estar aislada, ¿sí? Y si, bueno, es cierto que en lo que tiene que ver con el empleador de servicio doméstico, no es una empresa, no es una unidad económica, puede haber situaciones en las cuales como ese ingreso de ese empleador de servicio doméstico también pudo haber sido disminuido, y existe entonces la imposibilidad de pagarle los salarios. Y como dice en el ejemplo, no, es que yo voy a hacer lo que ella hacía porque ya estoy en la casa, ¿sí? Entonces, buscar las alternativas que establece el ministerio, pero digamos que sí puede existir una forma de suspender, y es que la trabajadora, en ese caso en particular que yo estoy diciendo, trabajadora de servicio doméstico externa, solicite una licencia, ¿sí? En lo posible, pues, ojalá fuera remunerada, porque de todas maneras ella también necesita el ingreso para subsistir. Pero en caso de que no sea posible, yo no sé si habrá alivios para los empleadores del servicio doméstico de esos 20 billones, entonces tocaría pedir una licencia no remunerada, por lo menos para no solicitar la terminación del contrato, porque esa sería la otra opción, lo último que tenga esa trabajadora. Dice una segunda pregunta: en las licencias no remuneradas solicitadas por el trabajador de manera voluntaria, artículo 51, literal 4, la obligación del empleador de pagar los aportes a salud y pensión sería por el 100% del valor del aporte, como lo mencionó Mintrabajo en el concepto 876 del mes de marzo de 2020, o solo se paga la porción que le corresponde al empleador según el artículo 3.2.5 del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud. Bueno, frente a eso, yo diría lo siguiente. Déjenme, yo miro aquí. Es un concepto. Entonces, mire que en relación con esto, los conceptos que emite el Ministerio del Trabajo no tienen fuerza vinculante, ¿sí? No es un decreto, es un concepto que emitió de manera a una consulta que se le hizo. Yo considero que tenía que aplicarse entonces lo que dice el artículo 3.2.5.2 del Decreto Único Reglamentario, y es que lo que tiene que ver con la seguridad social, pues cuando hay ese tipo de licencias, el empleador es el que paga el valor en lo concerniente a la salud. Y en este caso sería el 8.5, lo tendría que pagar el empleador. En ese caso, en salud, el trabajador no tendría que pagar nada, ¿sí? Ya en relación con la pensión, digamos que en este caso, pues no hay una norma así que diga que tiene que ser únicamente el empleador. Claro que no tenemos que olvidar que el responsable de pagar las cotizaciones es el empleador, ¿sí? No es el trabajador, ¿sí? Que se pueda deducir algún porcentaje, según estipula la ley, al trabajador posteriormente en el pago de la nómina, eso sí es cierto. Pero en relación entonces con
con los aportes a pensión, como no hay una norma que establece que tiene que disminuirse en cuanto al porcentaje del trabajador, el empleador lo tiene que pagar completo, ¿sí? Entonces, habría que mirar posteriormente, pues si el empleador quiere asumir esa diferencia del 4% que le correspondería al trabajador o busca una manera conceptuada con ese empleador, perdón, con ese trabajador para la deducción posterior, porque recordemos que hay una atribución en donde él le puede descontar del salario, pero cuando hay salario, pero cuando el contrato está suspendido, no hay salarios, entonces él no tiene de dónde deducir. Y además no podría hacerlo unilateralmente una vez empieza a devengar el salario porque necesitaría una autorización expresa. No se le puede descontar nada a un trabajador cuando no haya una autorización expresa, excepto cuando el legislador así lo estipuló que lo puede hacer. Creo que sería interesante definir las consecuencias contractuales del caso fortuito de la fuerza mayor. ¿Termina el contrato? No. Aquí en esto solamente suspende el contrato y entonces los efectos de la suspensión están en el artículo 53 y digamos que son los básicos que uno conoce, ¿sí? Cuando el contrato está suspendido no hay obligación del trabajador de ir a trabajar, ¿sí? Porque hay, digamos que otra cosa en relación con el empleador y es que el empleador no tiene la obligación de pagar salario. ¿Cómo va a pagar salario si no trabaja? Entonces el contrato está suspendido. Entonces las consecuencias contractuales de ese caso fortuito no terminan el contrato. Si verdaderamente se configuró la fuerza mayor, entonces habría que esperar cuando ya esa fuerza mayor no tenga las consecuencias de irresistibilidad. Es decir, que ya en el caso que yo coloqué del ejemplo del terremoto, cuando ocurrió el terremoto y destruyó parte de la infraestructura, entonces es posible que por seguridad nadie pueda trabajar, pero después cuando empieza a repararse el edificio es posible que los puestos de trabajo se vayan teniendo acceso paulatinamente, ¿sí? Y va a llegar el momento en el cual pues ya, o sea porque se encontraron otro domicilio o porque ya lograron reestructurar toda la infraestructura. Entonces ahí, en ese caso, el contrato ya deja de estar suspendido y se vuelven a reanudar las actividades. Miren que aquí en relación con el punto en donde si usted pide permiso al ministerio para suspender el contrato por 120 días, aduciendo problemas económicos o otro índole, ¿sí? Aquí en relación con la fuerza mayor, el caso fortuito, no hay un tiempo determinado. Es decir, no sabemos hasta cuándo irá, pues no será indefinido, pero no sabemos hasta cuándo irá a estar suspendido el contrato. Por lo tanto, digamos que el contrato no termina, solo se suspende. Tenemos otra que dice para el caso de empleados públicos, magisterio, jueces y otros empleados del Estado, cómo opera la fuerza mayor y el caso fortuito para la suspensión de contratos, cena de carrera provisional y otra forma de contratación especial. Bueno, yo lo dije ahí durante mi intervención. Ya estamos hablando de un empleado público, entonces digamos que quien conoce de las posibles demandas sería lo contencioso administrativo y aquí no miraríamos el caso fortuito, sino simplemente los elementos que se estipularon concernientes a la fuerza mayor. ¿Sí? Y entonces, que tiene que ver con que sea una fuerza alterna, extraña, que sea imprevisible, es decir, los elementos de la imprevisibilidad y de la irresistibilidad son los mismos, ¿sí? Usted tiene que ver frente a cada hecho en particular si evidentemente se configuró, ¿sí? Cada uno de ellos. Entonces, es posible hacer el test. Aquí, pues, digamos, en el caso, me hubiese gustado que colocaran un ejemplo particular. Estamos hablando bueno, hablemos de los jueces, ¿sí? Entonces, hay muchos, pues solamente creo que están trabajando los jueces de tutela, aquellos de control de garantía, ¿sí? Y los otros no. Desconozco en qué situación, ¿sí? Pero en el caso si yo le quiero poner a consideración la pandemia, el COVID-19 en el hecho del nacimiento del virus y las consecuencias de los contagios, también aplicaría lo mismo que para los trabajadores particulares. Y si le quiero aplicar el decreto que decretó la emergencia económica, también operaría lo mismo. Ya le hicimos el análisis y para mi concepto entonces no estaríamos frente a una fuerza mayor.
Puede haber terminación de contrato a término indefinido en periodo de prueba en este momento de emergencia. Bueno, cuando decimos que los decretos que declaran la emergencia no pueden ir en contra de los derechos sociales de los trabajadores, pues ahí no está diciendo claramente pues que es en relación con la autoridad, en este caso el gobierno y sus ministros, en relación con la contingencia estipulada. Pero eso no obsta para que los particulares, es decir, aquellos que no emiten esos actos, sí desconozcan esto. Entonces, en relación con ese periodo de prueba, pues ya sabemos que dependiendo de cómo se haya fijado, el contrato de trabajo sí se puede dar por terminado, ¿sí? Pero no por el momento de la emergencia, porque recuerden que el periodo de prueba tiene una función y es mirar las actitudes, ¿sí? Las actitudes de ese trabajador. El empleador va a mirar durante ese periodo de prueba que se pactó si ese trabajador es apto con P, es decir, si verdaderamente va a cumplir con las actividades para las que fue contratado. Entonces es como, es una forma de verificar que efectivamente sí es apto, y en relación con el trabajador, él mirará si verdaderamente ese trabajo es conveniente para él. Es decir, si las expectativas que se formó al momento de ingresar persisten. Entonces tiene que ver más que todo, cuando hablamos de actitud del trabajador, ¿sí? Más que tenemos que ver con la eficiencia, es eficiente ese trabajador. Entonces inclusive hay jurisprudencia que establece que usted cuando ha terminado el contrato de trabajo alegando el periodo de prueba tiene que decir en qué falló, qué fue lo que ocurrió. No es simplemente decir, mira, trabajaste hasta hoy porque estabas en periodo de prueba y no lo superaste. Sí, pero bueno, ¿y por qué no lo superó? Eso es lo que debe ir en la motivación. Entonces, frente a la pregunta contextual, en este momento de emergencia, si existe, digamos que la configuración de esa falta de eficiencia del trabajador, entonces sí es posible, pero digamos que la causa invocada, el motivo que debe ir en esa determinación, tiene que ser eso, y no la contingencia que estamos pasando por el COVID-19. ¿Se puede o no cancelar contratos sin justa causa? Bueno, digamos que cuando me habla de cancelar es terminar el contrato sin justa causa. Y voy entonces a interpretar que es por parte del empleador, porque el trabajador obviamente no lo va a querer hacer. ¿Sí? Y voy a asumir que es entonces en relación con la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Es una potestad del trabajador. Si bien se busca un tipo de estabilidad laboral en relación con los contratos de trabajo, pues más que todo algunos que denotan esa estabilidad, como por ejemplo los contratos a término indefinido, le generan cierta tranquilidad al trabajador, en el sentido de que mientras va a hacer las cosas bien, entonces no va a tener ningún problema y él va a seguir trabajando, ¿sí? Pero digamos entonces que el empleador tiene una facultad que obviamente tiene una consecuencia, y es que si usted termina un contrato de trabajo sin una justa causa, tiene que indemnizar a esa persona. En cuanto a la pregunta en particular de si se pueden cancelar o no sin justa causa digamos que en esta contingencia, digamos que mientras no tenga ese trabajador una estabilidad laboral reforzada, sí, porque digamos que no están suspendidas, digamos que las normas que establecen que ese empleador puede despedir e indemnizar. Entonces la respuesta sería sí. ¿Qué tan previsible puede ser un acto de autoridad cuando depende exclusivamente de la voluntad de la autoridad misma? Bueno, esta pregunta es importante y para responderla hay una sentencia del año 2017, ahorita se me escapa el nombre, de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral, ¿sí? Y en lo que va exclusivamente con una autoridad. Y más o menos el caso fue que el Ministerio del Trabajo, a través de un acto administrativo, cerró la empresa porque esta empresa, ¿sí?, no cumplió con unas obligaciones propias de ella, ¿sí?, en lo que tiene que ver con seguridad y algunos aspectos propios administrativos. Entonces,
¿Qué hizo el ministerio? El ministerio le abrió un proceso investigativo y lo requirió porque había algunas cosas como que no estaban funcionando normalmente. Entonces, la empresa, pues, digamos que no hizo la tarea en cuanto a probar qué era lo que estaba pasando o a subsanar aquello que le pidió el ministerio. Entonces, ¿qué hizo el ministerio? Pues emitió el acto administrativo, ¿sí? Y lo que hizo fue que suspendió, ¿sí?, a esa empresa. Temporalmente la suspendió. Entonces, ¿qué hizo el empleador? Entonces el empleador adujo la fuerza mayor porque, según él no se pudo resistir, ¿sí? Según él, era imprevisible, él no sabía si efectivamente el ministerio le iba a poner la sanción, ¿sí? Y a pesar de que no sabía en cuanto a la irresistibilidad, pues le cerraron la empresa y él no podía dejar entrar a ningún trabajador. Entonces, la Corte Suprema de Justicia pues analizó el caso a profundidad y estableció que, si bien es cierto, en el artículo 604 del Código Civil se establece como ejemplo que los actos de autoridad son un caso de fuerza mayor, recordemos, hay que hacerle el test de que es previsible y que es irresistible. Y entonces lo que hizo fue contextualizar la norma. Y dijo, mire, es una norma que data por allá de una ley de 1897 que acogió el Código Civil, ¿sí?, que inclusive la ley sigue vigente. Entonces, hay que contextualizar que en un Estado de Derecho, ¿sí?, cuando se establece, por ejemplo, que a través del principio de protección, autoridades como el Ministerio de Trabajo tienen que velar por derechos de los trabajadores y que ellos tienen una función de vigilancia y control, entonces mal sería interpretar que ellos no podrían asumir esas funciones. Entonces, en cuanto a la pregunta, para ir contextualizando, ¿qué tan previsible puede ser un acto de autoridad cuando depende exclusivamente de la voluntad de la autoridad? Sí, ahí uno sí podría analizar si evidentemente el hecho de que se emita el acto de autoridad no tiene, es decir, el empleador no tuvo nada que ver, ¿sí? Uno mira que el acto de declaratoria de la emergencia, los empleadores no tuvieron nada que ver, ¿sí? No tuvieron nada que ver, pero eso no se escapa a que se podía prever porque ya se venían tomando medidas, ¿sí? Entonces, habría que hacerle también el test. Sí, evidentemente en esa sentencia, pues yo también analicé que cuando se escapa a la voluntad del empleador, ¿sí?, en ese caso, uno sí podría decir, no tengo nada que ver con la emisión del acto administrativo, entonces no tendría por qué aplicarme esa autoridad, porque se escapa de la voluntad mía, ¿sí? Pero tendría que hacerle entonces el test en cuanto a la irresistibilidad. ¿Es previsible que la cuarentena continúe? Bueno, yo no tengo elementos para decir sí o no, porque uno escucha tantas cosas, incluso algunas que desinforman. Entonces, yo he decidido seguir los canales oficiales en cuanto al gobierno y las autoridades locales. Hay una discrepancia entre la autoridad local y la autoridad nacional en cuanto a esa previsibilidad. Puede ser que sí, puede ser que no. O lo previsible es que por razones económicas no continúe. A ese grado es la previsibilidad expuesta. Pues no sabría qué decirle porque no tengo los elementos como para analizar si evidentemente va a haber algunas razones económicas, porque sí se van a notar. Algo importante en cuanto a esto es que llevamos 2 semanas de aislamiento y sí, nadie pudo prever eso, ¿sí? Nadie sabía que iba a ocurrir, pero digamos que eso no desmerita de que cada actividad tiene unos riesgos y los empleadores debieron haberla mirado. Se sabe que al existir fuerza más, bueno, aquí tengo una pregunta que está como incompleta, vamos a ver. Se sabe que al existir fuerza mayor como justificación para despido, pero se puede despedir a un trabajador amparado en la ley 789 de 2002 porque se atrevió a reclamar por obligarlos a trabajar en la bananera.
aún con alto riesgo de contagio por aglomeración personal. Aquí tendríamos que analizar, yo desconozco si esa bananera está dentro de las excepciones del aislamiento, ¿sí? Pero voy a hacer el ejemplo con otro casito para volver a la bananera. Entonces, por ejemplo, los que suministran medicamentos, por ejemplo, las droguerías, las farmacias. Las farmacias, las droguerías tienen la excepción, entonces ellos pueden trabajar. Y si ellos pueden trabajar, entonces obviamente el empleador, dentro de ese poder que tiene de subordinación, tiene que exigirles el cumplimiento de las actividades a sus trabajadores, ¿sí? Él lo puede hacer, exigirle. Ya que el trabajador no quiera, entonces habría que mirar qué consecuencias se derivan de esa negación. Y habría que ir a mirar si dentro del proceso disciplinario establecido en el reglamento interno se le puede colocar alguna sanción porque ese trabajador se niega. Hay que mirar entonces el caso en particular. En relación con la bananera, pues si la bananera tenía permiso para trabajar, digamos que el empleador obviamente puede exigirle el cumplimiento, y no hay que olvidar también que ese cumplimiento en cuanto a esas excepciones tiene unas características importantes en cuanto a recomendaciones que estableció el gobierno. Y entonces establecer, por ejemplo, el lavado de las manos cada cierto periodo, la distancia mínima, que no hayan X números de trabajadores en la misma empresa. Ahí sí entonces colocar los turnos o aplicar jornada flexible, o si es posible, bueno, en el caso de las bananeras no creo que sea posible el teletrabajo, pero sí de pronto los turnos para que no haya mucha gente en los sitios de trabajo. No me queda claro finalmente si es posible la declaración del caso fortuito o fuerza mayor en los contratos de trabajo. Bueno, en los contratos de trabajo no, sí. Ojo que la fuerza mayor o el caso fortuito se determinan frente a un hecho que es imprevisible e insuperable, y que concurriendo los dos, entonces digamos que la consecuencia sería suspender el contrato. Entonces, habría que determinar es el hecho propio, y yo te tendría que decir que sí es posible que la fuerza mayor suspenda el contrato de trabajo. En el análisis que hicimos, por lo menos desde donde yo lo esbocé de mi punto de vista, en relación con el virus y el contagio, ya le hicimos el test y vimos que no. Y por último está si por la declaratoria de la cuarentena del contratante del cual somos operador. Bueno, ya me llegaron otras dos más. Yo me devuelvo aquí. Si por la declaratoria de la cuarentena el contratante del cual somos operador suspende indefinidamente los contratos adjudicados por licitación y por ende no se va a ejecutar y en consecuencia no van a haber ingresos, se puede suspender los contratos del personal directamente vinculado a la ejecución de dicho contrato suspendido por la entidad. Bueno, me perdona que le voy a responder de esta manera, pero las causales de suspensión están en el artículo 51. Hoy analizamos dos, ¿sí? Posiblemente en otra semana analicemos otros. Entonces, en lo concerniente a los dos que hoy miramos, si usted vio que se configura la fuerza mayor, sí lo puede hacer, ¿sí? O en este caso, si fueron los trabajadores quienes le pidieron la licencia no remunerada o remunerada si la considera el empleador, también se puede hacer. Entonces, en relación con eso, hay que mirar cada caso en específico. Obviamente, la norma que prohíbe que uno salga va a impedir que muchas empresas ejecuten su labor, ¿sí? Y todo queda suspendido. Pero aquí lo que estaban mirando es qué pasa con los contratos de trabajo. Entonces, bajo estos dos puntos que analizamos hoy, habría que analizarlo posteriormente. Es posible que pueda operar cualquiera de los otros, como por ejemplo pedirle permiso al ministerio, porque por razones económicas, ya no por el coronavirus, sino económicamente. Es decir, agotó las recomendaciones y ya no pudo más. Entonces, ahí sí cabría la solicitud para esa suspensión por los 120 días. Laboro hace 6 meses en una empresa. Dada la situación por la que estamos pasando, la empresa nos aconsejó que renunciáramos para así liquidarnos por completo.
por la razón de no tener la capacidad económica para sostenernos durante la cuarentena. ¿Es esto legal? ¿En qué otras soluciones hay? ¿Cuál es la más viable? Bueno, aquí estamos hablando de un tema que se nos escapa un poquito de nuestro tema de conversación y tiene que ver con las terminaciones de los contratos. Entonces, recordemos que un contrato, pues, por ejemplo, el contrato de trabajo se presume que es un contrato bilateral, es decir, entre las dos partes. Por lo tanto, una de las formas de terminarlos, así como se inició de mutuo acuerdo, sería la forma de terminación, terminarlo de mutuo acuerdo. Entonces, en este caso, cuando va de parte de uno, en este caso de la empresa, es un consejo para renunciar, pues el trabajador no tendría por qué atender ese consejo, ¿sí? Porque si lo hace, entonces quizás le va a quedar complicado probar que efectivamente él fue obligado a renunciar. Entonces, si no ve otra opción, si no es que lo van a despedir y no le pueden suspender el contrato, no pueden atender cualquiera de las sugerencias establecidas por el Ministerio del Trabajo, entonces pues lo mejor sería que no renunciara. Pues posiblemente igual lo vayan a despedir, pero por lo menos tendría la posibilidad posteriormente de pelear por la indemnización en caso de que no se la den. Entonces diríamos que en principio no sería legal si es el empleador el que coacciona, porque está viciando el consentimiento del trabajador, pero ya sería un problema probatorio posteriormente. Quisiera que profundizara en el acto de autoridad o en el hecho del príncipe, porque considero que para un ciudadano no era previsible que el gobierno nacional decidiera el confinamiento obligatorio. Incluso le surge una inquietud en ese sentido. ¿Puede entonces preverse que el confinamiento seguirá? Nadie diferente al gobierno sabe eso. Es cierto lo último. Posiblemente el gobierno sí sepa. ¿Sí? Posiblemente nosotros no los imaginemos. Lo más probable es que sí, pero puede suceder que no. Recordemos que en Colombia van más de 1000 casos, digamos que en este mes de marzo pues creció ostensiblemente el número de contagios y eso que estamos hablando pues yo me atrevería a decir que solamente estamos hablando de las cifras oficiales, ¿sí? Yo me pongo a ver las noticias y veo que devuelven una gran cantidad de muestras porque están contagiadas, porque no cumplen con el embalaje y entonces tienen que ser desechadas. Y pues uno se pregunta, ¿y qué tal que esas muestras que vayan sí den positivo para el virus? Entonces, hay cifras que no forman parte de la oficialidad del gobierno, entonces hay unos subregistros. Entonces, es posible que haya más contagiados de lo que hay y por eso yo podría decir que es posible que el confinamiento siga, el aislamiento. En relación de que un ciudadano, voy a entender que es entonces el de a pie, el que no tiene, digamos, la capacidad del análisis del empresario, sino uno del común. Sí, es cierto que, uy, se me perdió espere que se me perdió, listo. No pueda prever que el gobierno decida el confinamiento. Entonces, hoy, es decir, el primer decreto que decidió el aislamiento posiblemente no era previsible, ¿sí? Hoy con lo que vemos y lo que leemos posiblemente sí. De todas maneras, insisto, cada caso es particular, posiblemente haya uno, sí, eso no tengo la duda. Habrá muchos casos en los cuales ese hecho del príncipe no puede ser previsible, es posible que no. Quisiera que, bueno, la 21, vamos 21. Un consultorio ontológico o médico en el que se atiende consulta electiva no prioritaria. En caso de estar cerrado, ¿qué consideración aplicaría? No es empresa. Se contrata al trabajador por una persona natural. No se generan ingresos estando cerrado. No hay obligación de tener libro de contabilidad. No entra en los créditos blandos del gobierno ni en microempresas. Bueno, aquí hay un enunciado, pero no hay una pregunta concreta, pero voy a tratar de ver qué quería el consultor de la pregunta. Vea, yo tengo, voy a poner, no voy a decir nombre, pero por ejemplo,
donde yo estoy asistiendo al tratamiento ortodóntico, y hasta cierto punto antes que el aislamiento fuera obligatorio, uno iba. ¿Sí? Si bien es cierto, lo que dice aquí el enunciado, es una persona natural que tiene a cargo unos trabajadores, ¿sí? Pero esa persona natural no es una empresa, es cierto, pero es un empleador. ¿Sí? Y digamos que aquí en la parte de la relación laboral no podemos perder de vista esos dos conceptos, que en esa relación laboral se habla es de dos partes, el empleador, que es el que se beneficia del servicio prestado, y el trabajador, que es el que da su fuerza de trabajo y como contraprestación tiene un salario. Entonces no olvidemos esas dos partes, empleador y trabajador. Y todas las normas relacionadas con el Código Sustantivo del Trabajo van orientadas a empleadores, ¿sí? Entonces en este caso no se puede exonerar, digamos, que de lo que está ocurriendo. En el caso particular, yo le pregunté a una de las trabajadoras, yo averigüé si me iban a atender. Me dijeron que mientras estuviera la norma que daba del aislamiento, que prohíba salir, ellos no están dentro de las excepciones, entonces no había. Y ella me dijo, no, a mí me pagaron normalmente, pues es un empleador que quizá tenga hasta cierto momento la capacidad de pagarme a mi salario, me mandó de una licencia, tengo un permiso y me están pagando. El empleador puede conceder un permiso al trabajador en el día de su cumpleaños para estar con su familia. Bueno, ya lo miramos por allá, no tiene tanta relación con la contingencia actual, pero lo miramos en el numeral 4 del artículo 51, que todo aquello que no es legal, entonces tiene que ser acordado entre las partes. Entonces, habría que mirar si dentro del reglamento interno se establece cuáles serían, la forma para pedir un permiso que no esté estipulado en la ley. Y entonces, si el empleador se lo concede, pues sí, bienvenido para que tenga el cumpleaños con su familia, pero digamos que no es obligatorio concederlo. Mi contrato era a término fijo inferior a un año, terminó el 22 de marzo y no me lo renovaron. ¿Cuál sería el proceso a seguir en mi situación? Voy a presumir que el contrato a término fijo estuvo debidamente notificado que no se iba a renovar. Es decir, que por lo menos con una antelación no inferior a 30 días antes de ese 22 de marzo, a ese trabajador le enviaron una notificación diciendo que su contrato no iba a terminar. Y si él no está dentro de las estabilidades laborales reforzadas de los trabajadores, entonces digamos que ahí el contrato está terminado legalmente. Entonces, ¿cuál sería el proceso a seguir en mi situación? Pues en ese caso no habría nada que hacer. Ahí se dice entonces que ese contrato tuvo una solución de continuidad y que estuvo acorde a la ley en cuanto a su terminación. Pero si no es el caso, no hubo notificación, entonces lo más probable es que ese contrato se haya renovado o prorrogado automáticamente. Y habría que mirar entonces en qué estado estaba, si era el inicial o si iba en la primera, segunda o tercera prórroga, para saber entonces hasta dónde podía ir. En este caso, las indemnizaciones, que sería lo que se buscaría ahí en relación con la terminación ante el tiempo pactado. Frente a los prepensionados, ¿hay alguna protección? Bueno, de los que me he leído de los decretos, no he escuchado nada. Hay protecciones para los pensionados en relación con cobrar su mesada, aquellos que tienen más de 70 años, que lo pueden ir, que se lo llevan a su casa, pero voy a presumir que el prepensionado es un trabajador, entonces, igual que todos. Él tendrá una estabilidad laboral reforzada, que la sabemos, si está dentro de los últimos 3 años, el cumplimiento de sus requisitos, entonces no podrá ser despedido, pero eso en cuanto al despido. Su contrato sí puede ser suspendido. Y tendría entonces, digamos, que las mismas connotaciones de cualquier trabajador. Es lo mismo suspender que cancelar. Si hay diferencias, nos las puede aclarar. Bueno, la suspensión mantiene vigente los contratos de trabajo.
¿sí? Es decir, que el contrato de trabajo no se debe liquidar, continúa vigente. Entonces, lo que pasa es que cancelar, cuando yo entiendo que cancelar es que me cancelaron el contrato. Entonces yo tendría que atribuir ahí la palabra cancelar si la utilizo como sinónimo de terminación. Ah, mira, es que a mí me cancelaron el contrato de trabajo y ya no voy a trabajar más. Ah, bueno, sí hay una diferencia, no es lo mismo. Porque cuando usted le termina el contrato de trabajo, la relación laboral sí termina. ¿Sí? En la suspensión la relación no termina, simplemente se suspenden algunas cosas, pago de salario y prestación personal de servicio. Si no hay servicio prestado por el trabajador y éste no puede acudir a la empresa por orden del gobierno, ¿no estaría obligado a pagar salario? No. Bueno, hay una norma que indica que aún en casos, por ejemplo, cuando la culpa de que no se pueda trabajar es del empleador, el empleador tiene que pagar los salarios, ¿sí? Pero si la culpa no es de él, entonces no tendría la obligación de hacerlo. En los hospitales, en las empresas sociales del Estado se puede bajar un 50% del salario de los médicos porque se han bajado los ingresos. Son contratados por esas. Bueno, vamos a ver, creo que hay dos preguntas aquí. En relación con que si un médico se puede bajar el salario, entonces voy a presumir que el médico es de planta, tiene una relación laboral, porque en este tipo de hospitales también vemos que hay nóminas paralelas a través de cooperativas o sindicatos. Entonces me voy a enfocar en el laboral, ¿sí? Si se puede descontar los salarios de los médicos. Entonces, digamos que uno de los principios que tiene por allá el Código Sustantivo y las normas laborales es el principio de renunciabilidad, ¿sí? Usted no puede renunciar a su salario, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que el contrato de trabajo es un contrato, ¿sí? Y como todo contrato está sujeto a su revisión. Es posible entonces que las partes de acuerdo, ¿sí? Por esta contingencia los contratos de trabajo se pueden revisar, ¿sí? Yo soy del pensamiento de que si, por ejemplo, el empleador habla con sus trabajadores y dice pues que él no quiere suspender los contratos ni darlos por terminados, pero que dada la coyuntura él sabría que no estaría en la capacidad de seguir pagando lo mismo y no se sabe cuánto tiempo, entonces una forma de garantizar el ingreso, ¿sí? y de garantizar la permanencia en el contrato de trabajo sería llegar a un acuerdo, revisar lo concerniente en cuanto a los salarios. Y bueno, todos sabemos que por lo menos el salario mínimo se debe respetar. Entonces, yo diría que en ese caso, si hay ese acuerdo en cuanto a la revisión del contrato, sí podría hacerse. Para no suspender los ingresos de los trabajadores se le pueden adelantar varios periodos de vacaciones. Bueno, tampoco tendría un poco de relación con nuestro tema, pero diríamos que sí, no hay, digamos que algún tope, un límite para hacerlo. Lo que pasa es que si es un poco riesgoso por parte del empleador, al menos se podrían pensar así, de que anticipar vacaciones cuando no se han causado, entonces no tendrían una garantía para cobrar ese tiempo pagado en caso de que el trabajador renunciara posteriormente. Y por último, pregunta 29. Una persona que desempeñe labores de las que se permite salir del hogar, pero por miedo prefiere no salir de su hogar. Esto configuraría una justa causa para terminar el contrato de trabajo. Bien, entonces, las justas causas de terminación del contrato de trabajo las vamos a encontrar. Uno, si el empleador no está obligado a tener reglamento interno de trabajo, esas causas las vamos a encontrar en su contrato de trabajo o en el Código Sustantivo del Trabajo. Pero si el empleador está obligado a tener un reglamento de trabajo, entonces esas justas causas las tiene que buscar es en el reglamento interno de trabajo, ¿sí? Pues yo creería que ninguno se esperaba esto en relación con la emergencia originada por el COVID-19. Yo me
podría equivocar, pero no creo que haya algún reglamento interno de trabajo, por lo menos hoy, que contemple esa justa causa. Entonces, si esa justa causa no está dentro del reglamento interno, no podría ser una justa causa para terminar el contrato. Lo que sí se le puede aplicar a ese trabajador que no quiere ir, ¿sí? Porque obviamente pues el miedo puede ser insuperable, es normal. Entonces, ese trabajador podría ser sujeto de un proceso disciplinario que posiblemente no se configure en una justa causa, es decir, en una falta grave, pero posiblemente se configure en una falta leve, y si el reglamento establece que para ese tipo de faltas, dadas las circunstancias, él no va a trabajar en más de una ocasión, entonces le puede aplicar las suspensiones o cualquier, digamos que otra sanción estipulada en ese reglamento. Bueno, yo les agradezco a todos los participantes. Vamos a finalizar acá. Tenemos muchas más preguntas, no alcanzamos a responderlas todas. Vamos a mirarlas y trataremos de darles respuesta posteriormente. Les agradezco mucho la asistencia. Les invitamos a que sigan nuestra página de Facebook, UDA Derecho y Política, que acá estaremos anunciando nuevas charlas. Muchas gracias y que tengan feliz tarde.